Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo. Gloria a Dios. Buenos días para todos los televidentes, para todos los oyentes, para toda la audiencia que se conecta desde ya. Que la bendición del Señor esté hoy y siempre con ustedes, en sus hogares, en sus familias. Celebramos, nos gozamos, festejamos, porque tenemos un día más en el cual podemos adorar al Señor. David decía que Él es grande, que Él es sublime, que Él es digno de alabanza. Amén. Entonces saludamos a todos los hermanos que están conectados desde ya. Le damos la bienvenida al programa Somos Testigos de Cristo. Invitamos que pueda ir compartiendo el link, pueda ir compartiendo el enlace, que pueda compartirlo con su familia, que pueda compartirlo con sus amigos, que pueda compartirlo con sus compañeros y que pueda compartirlo con sus vecinos. Recordemos que estamos en Facebook, que estamos en TikTok, que estamos en Instagram, que estamos en www.bellavistaestereo y estamos en la emisora Una Inspiración de Dios 103.6 FM. Entonces, hermanos, qué bueno y poderoso es que en esta mañana podamos estar delante del Señor, como les decía. David decía, grande es el Señor y digno de total alabanza, su grandeza es insondable. Entonces hoy es un día en el cual debemos gozarnos, debemos estar con júbilo, porque tenemos un día más de vida para acercarnos a su presencia, para conocerle más, para adorarlo más. Entonces le damos la bienvenida a este programa, le invitamos que se quede hasta el final. La palabra dice en Salmos que el Señor dice, te haré entender y te enseñaré el camino el cual debes seguir. Entonces, hoy les invitamos, creemos que Dios tiene una palabra de bendición, de transformación, de edificación para su vida, de edificación para su iglesia. Entonces, mis amados hermanos, le invitamos a que no se vaya, amén. Así que vamos a estar orando para colocar en las manos este servicio al Señor, para encomendarnos a Él, amén. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, amén. Padre amado, venimos delante de ti, delante de tu presencia. Tú eres bueno, Padre amado. Tú eres misericordioso, Señor. Padre, gracias porque hoy nos encontramos en tus manos, Señor. Y hoy queremos colocar en tus manos, Señor, este servicio, este programa, esta predicación, esta palabra, Señor, para que seas tú direccionándola, Padre amado. Gracias porque tú has sido nuestra fortaleza, Padre.
has sido la fortaleza de cada hermano. Padre, tú los has ayudado en las dificultades, Señor, y hoy tenemos este nuevo día, Padre amado, para gozarnos en ti. Tu palabra dice, deleítate en Jehová con todo tu corazón. Señor, ayúdanos a deleitarnos en esta hermosa hora, Padre. Te damos las gracias. Tú recibe adoración, recibe alabanza, porque tú eres digno, mi Rey, porque tú eres merecedor de alabanza. Hoy oramos, Señor Jesús, para que seas tú abriendo el entendimiento de cada creyente, para que seas tú abriendo el entendimiento, Señor, de cada oyente. Señor, una vez estamos aquí, gracias a tu misericordia, Padre, tu iglesia, tu pueblo, Señor, queremos aprender más de ti, queremos crecer en ese conocimiento de tu voluntad, de tu verdad, queremos crecer en ese conocimiento de Cristo, queremos crecer en ese conocimiento de tu evangelio, Señor, para que tú transformes, Señor, para que crezcamos, Señor, cada día más a la estatura de ese varón perfecto. Anhelamos, Señor, encontrarte en tu palabra, anhelamos, Señor, escucharte en tu palabra. Sé que vas a hablar a nuestras vidas y que vas a ministrar nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Obra en los corazones, obra en cada televidente, en cada oyente, en cada creyente y aún en cada persona que aún no te conoce, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, quien vive y reina. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a ir a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer del versículo 24 en adelante. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, hermanos, ese era Colosenses capítulo 1 y lo leímos desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Y yo lo voy a estar leyendo acá en esta versión que yo traje, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice: trabajo de Pablo por la Iglesia. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Dios me ha dado responsabilidad de servir a su Iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentaros a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño,
apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Entonces, hermanos, aquí vemos hablando al apóstol Pablo y habla de esa disposición o habla de ese servicio que tiene con la iglesia y habla de ese misterio, habla de esa predicación de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, me llamaba la atención porque Pablo, si nosotros vamos a Colosenses, la palabra dice en el capítulo 1, dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo, les escribimos esta carta a los fieles hermanos en Cristo que conforman el pueblo santo de Dios en la ciudad de Colosas. Que Dios nuestro Padre les dé gracia y paz. Entonces vemos la salutación o los saludos de Pablo y vemos que en este momento, cuando Pablo escribe la carta de los Colosenses junto con el hermano Timoteo, dice la palabra del Señor que Pablo no conocía a los creyentes de Colosa, no los conocía personalmente, no los conocía físicamente, sino que les enviaba cartas. En una ocasión Pablo, cuando les habla, dice: ¿cómo quiere que vaya donde ustedes? Si con amor o con vara. Entonces vemos que Pablo no tenía como una comunicación presencial o directa con ellos, pero sí lo hacía en la manera de las cartas. Y dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Y en la Reina Valera dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Entonces Pablo dice que fue elegido como apóstol, no por voluntad humana, que fue elegido como apóstol no por ambición, no por querer ganar cosas, o no porque era un sueño que él quería, sino porque fue escogido por el Señor. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido llamados, hemos sido escogidos para ser ministros, para trabajarle al Señor, para obrar en el Señor, para participar de la edificación de la iglesia, para participar en la proclamación del Evangelio. Entonces, hermanos, nosotros somos testigos de Cristo cuando trabajamos para el Señor o cuando trabajamos por el Señor. Pablo decía: me alegro cuando sufro en la carne por ustedes, porque así participo de los sufrimientos, dice, de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Y Pablo le dice a los hermanos de Colosa: ustedes, fieles hermanos en Cristo, ustedes que fueron llamados, apartados por y para Dios. Y hoy el Señor en esta mañana quiere recordarnos que hemos sido apartados por y para Dios. Hermano, si nosotros vamos en algunos versículos, vemos como Pablo afirmaba y decía de que él había sido llamado por Dios. Si nosotros vamos a Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice: les escribo yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Entonces vemos que Pablo dice que
no fue apóstol por parte de los hombres, ni mediante de los hombres, sino por medio de Jesucristo y Dios, quien los había resucitado de los muertos. Y la palabra, cuando nosotros vamos a Efesios, la palabra dice que Él mismo fue el que constituyó a unos ser pastores, a otros ser evangelistas, a otros ser maestros, a otros ser profetas y a otros apóstoles. Y Pablo nos dice aquí que no fue llamado de hombre, no fue mediante de hombre, no fue autoridad de hombre, sino por Jesucristo, por el Padre, quien levantó a los muertos. Y miren lo que dice Romanos capítulo 1:1. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 para ver este llamamiento de Pablo. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Aquí volvemos a ver Pablo, llamado por Cristo, elegido por Cristo, escogido por Cristo, enviado por Cristo. Entonces, hermanos, el llamamiento o la asignación la da el Señor. La da el Señor. Y vamos a leer primera de Timoteo para ver rápidamente ese llamamiento de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarle a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Entonces vemos que Pablo dice que fue elegido como predicador y apóstol. Esta es primera de Timoteo 2:7. Vamos a verlo como dice en la Reina Valera. Dice en el primera de Timoteo 2:7. Acá leíamos en la NTV que decía: yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarle a los gentiles este mensaje acerca de la fe y de la verdad. Acerca de la fe y de la verdad. Y me llama la atención porque dice: para esto yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Pablo conocía o entendía porque fue llamado por el Señor. Dice: para esto fui constituido. Predicador, apóstol, maestro de los gentiles, en fe y verdad, digo la verdad de Cristo y no miento. Es decir, que Pablo era un mensajero de la verdad, Pablo era un mensajero de la fe, Pablo daba testimonio de Cristo, Pablo era un testigo de Cristo y era predicador o maestro de los gentiles. No de pronto tanto en los judíos, sino que aquellas personas que todavía no hacían parte del Evangelio o no hacían parte de esa buena noticia. Recordemos que cuando Pedro va en la predicación de Cornelio, dice que ellos fueron y se alegraron para contarles a los judíos cómo ellos, los gentiles, también habían recibido al Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, nosotros somos ministros, somos enviados para predicar, para hacer el trabajo en la iglesia, pero también para hacer el trabajo allá fuera. Allá afuera. La palabra dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, hermano, tal vez usted está esperando
un escenario grandioso. Tal vez usted está esperando tener un discurso mega excelente, tal vez está esperando tener algo muy bien elaborado, está esperando tener algo muy bonito, tal vez está esperando ir a cierto lugar, a cierta parte para comenzar a predicar, pero el Señor nos está llamando a que podamos anunciar el Evangelio, que podamos ser ese heraldo, que podamos ser ese faro de luz que está donde está el mar, que está el barco, donde está en esos momentos oscuros de cada persona, y que podamos mostrarle a Cristo, que podamos hablar palabra de gracia, que podamos hablar palabra de aliento, que podamos hablar palabra de esperanza, palabra de fe. Y que si usted tiene la oportunidad, hermanos, de compartir el Evangelio, usted pueda hacerlo. Y que pueda ser ese puente o que pueda ser más bien ese instrumento por el cual las personas vengan a los pies de Cristo. Entonces vemos ese llamamiento de Pablo, mis hermanos, y vamos a ver también en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leerlo en el versículo 3. Amén. Dice: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultado, pues he trabajado mucho más que cualquier de los otros apóstoles. Pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y este versículo es muy bueno, hermano, porque es muy igual, muy parecido al versículo 29 de Colosenses, que decía: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Hermano, que dice que actúa dentro de mí. Entonces vemos que Pablo decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol, yo no soy digno porque yo perseguía a la iglesia, yo soy un abortivo. Por último, se me apareció a mí. Pero mire lo que dice el versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultado. Y decía: pues he trabajado mucho más que cualquiera que los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Es decir, que Pablo le daba la gloria, Pablo le daba la honra, y me gusta mucho este pasaje porque Pablo reconoce que todo lo logró, o todo ese esmero, o todo ese trabajo, o esa lucha constante, o esa predicación, o ese crecimiento de su ministerio, se debe al favor de Dios. Porque mire lo que dice acá en la Reina Valera: pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, hermano, Pablo reconoce que su identidad, Pablo reconoce que sus logros, Pablo reconoce que ese trabajo que le hace al Señor e incluso es por el mismo Cristo, por su favor, por su gracia, y que dependía de Dios. Es decir, hermano, que aun cuando usted está motivado para hacer la obra del Señor, aun cuando usted trabaja arduamente para el Señor, aun cuando usted se moviliza, no es por usted, sino por el Señor, que ya dio ese indicativo, que ya dio esa iniciativa, ese poder que reposa sobre usted, esa gracia que reposa sobre usted, es ese motor que lo lleva para trabajarle al Señor. Él es el que coloca el querer como el hacer. Y me gusta porque Pablo le da ese mérito o le da la gloria de esa obra realizada en él por medio del poder divino del Señor. Y hoy tal vez vemos muchas personas que le roban la gloria a Dios, que son vanagloriosos, que yo hago esto, que yo predico, que yo voy a tal parte. Hermano, Pablo reconocía que era por el Señor. Que era por el Señor. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos está llamando a que podamos trabajarle al Señor. La palabra dice en Mateo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, hermano, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros tenemos la necesidad o la urgencia de poder predicar el Evangelio, de poder predicar el mensaje divino, de poder realizar esa gran labor que como iglesia debemos entender que es la predicación. Y en Colosenses, cuando leíamos en el 2, dice que Pablo estaba dispuesto o tenía la disposición. Pero ¿cuántos hermanos están a disposición del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a llevar la palabra? ¿Cuántos están dispuestos a predicar el Evangelio en las calles, en los buses, en la parte donde usted se encuentre? La palabra dice: la mies es mucha. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. La palabra dice que el Señor nos dijo: vayan y prediquen por todo el mundo, hagan discípulos y enséñeles a obedecer los mandamientos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos somos esos obreros? ¿O cuántos cumplimos con ese llamado? ¿O cuántos predicamos? ¿Cuántos llevamos ese mensaje? ¿Cuántos llevamos esa noticia? ¿Cuánto nos compadecemos de las personas que ahora mismo están sin Cristo o están alejadas de Cristo o que ahora están cegadas? Aquellas personas que Pablo decía: el Evangelio no está encubierto, pero para las personas que no creen está encubierto, el cual el Dios de este siglo ha enceguecido su entendimiento. Entonces, mis amados hermanos, el Señor nos hoy está llamando a que le podamos servir al Señor, a que podamos trabajarle al Señor, porque todos nosotros tenemos un llamamiento. Usted es una persona a la cual ha sido apartada por Dios y para Dios. Entonces vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 8, que estamos viendo ese llamamiento. Gálatas capítulo 2, versículo 8.
y dice: pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Hermano, dice, pues el mismo Dios que actuaba en la predicación por medio de Pedro, apóstol de los judíos, también actúa por medio de mí, apóstol de los gentiles. Y vemos que Pablo recalcaba mucho lo que era su llamado o su predicación a los gentiles. Su predicación a gentiles. Y cuando nosotros leemos el contexto de Gálatas, Pablo comienza a hablar o comienza a pedirle de que los aceptaran. El capítulo se llama Los apóstoles aceptan a Pablo. Y dice: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predicó a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y estaba corriendo a la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces vemos, hermano, que la palabra dice que Pablo comienza a hablar de esa pureza del Evangelio, o comienza a hablar de esa misión, comienza a hablar de que había muchos que le estaban agregando el Evangelio o que estaban exigiendo cosas que el Evangelio, digámoslo así, no pedía, y que él había venido para encargarse de que se estuviese predicando el Evangelio de salvación. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, nos encargamos o velamos por ese Evangelio de salvación, por esa predicación de la palabra? Y vemos en el versículo que yo leía que así como Dios actuaba por medio de Pedro en la predicación de los judíos, así también era en la de él, en la de los gentiles. Que esa autoridad que tenía Pedro, también la tenía Pablo. Sin importar que fuese para los gentiles y no fuera para los judíos, sin importar para quién el mensaje fuera dirigido, fuera predicado, tenía autoridad, mi hermano. Entonces hoy el Señor, hermano, nos está invitando a que podamos predicar, a que podamos enseñar, a que podamos dirigir el mensaje del Señor. Y vamos a leer por último, hermano, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 2. Vamos a leer. Y dice: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? No soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos. No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor. Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. Y hermano, en la Reina Valera dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y en la que leíamos decía: porque la prueba,
de que soy apóstol del Señor está en ustedes mismos. Tal vez hay varios pastores, tal vez hay varias personas con algún ministerio y tal vez la persona lo coloquen en duda, ¿no? Que esta persona no es pastor, no es pastora, esta persona no es evangelista, esta persona no es maestra, esta persona no es apóstol. Y en el caso de Pablo, Pablo defendía su autoridad como apóstol, porque había gente que lo cuestionaba, había gente que dudaba, había gente que lo criticaba, había gente que lo desechaba y que lo rechazaba. Pero él decía, ustedes son la prueba, ustedes son el sello, ustedes son la muestra definitiva de que Dios lo había llamado y que lo había respaldado en su ministerio. Que lo había respaldado en su ministerio. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos llama a que podamos trabajarle a Él. Recordemos que estamos viendo, somos testigos de Cristo cuando le trabajamos al Señor. Y estamos trayendo un ejemplo de Pablo que lo hacía con tanta dedicación, que lo hacía con tanto esmero, que lo hacía con tanto amor, aunque estuviese enfermo, aunque lo apedrearan, aunque había pasado por varias cosas, hermanos, por aflicciones, por pobreza, aunque había pasado por tantas cosas, hermanos, él predicó el evangelio del Señor. Predicó la palabra del Señor. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos invita a que podamos trabajar en la obra del Señor. Aunque podamos trabajar en la obra del Señor. Pablo pasó por naufragio, fue azotado, fue golpeado, pero eso no le impedía que le trabajara al Señor. Hoy no sé tal vez cómo se llame el obstáculo o la oposición o lo que no te deja de pronto servirle al Señor, pero hoy el Señor nos está llamando a que podamos trabajar. Y que no importa si cuestiona o tengan en duda tu ministerio, así como estábamos leyendo en lo de Primera de Corintios, el Señor ha llamado. Y me encanta este versículo, hermano, porque decía, ustedes son la prueba viva. Y que por el fruto que tenían estos hermanos, indiscutiblemente, Pablo había sido llamado por el Señor. Pablo había sido escogido directamente por Cristo, quien se le apareció en Damasco. Entonces, mis hermanos, hoy el Señor nos recuerda en este corto mensaje que leíamos en Colosenses, capítulo 2, del versículo 9. Del versículo, 24 en adelante, que debemos trabajarle al Señor. Que debemos ser obreros aprobados que enseñan la palabra de verdad. Entonces, hermanos, la invitación del Señor el día de hoy es que usted pueda servirle al Señor, y no solamente hablamos del servicio en la iglesia, sino que usted también afuera, en el lugar que se encuentre, donde usted esté, pueda servirle a Dios, pueda predicar de Dios, pueda hablar de Dios, pueda mostrar el Evangelio, pueda enseñar el Evangelio, pueda anunciar y proclamar ese Evangelio del Señor, el cual dice en el versículo 26, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Y vamos a terminar, hermanos, con este versículo de acá, que es el 29. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. Ese es Colosenses 1, versículo 29.
con tanto empeño, decía Pablo, con tanto esfuerzo. Entonces hoy el Señor, hermanos, nos invita a que le trabajemos con empeño y con esfuerzo, y que ese esfuerzo y ese empeño va apoyado en el Señor. Pablo nos enseña, y con esto voy a terminar, que el servicio de Dios requiere empeño, requiere esfuerzo, requiere dependencia de Dios, pero todo eso, hermano, no lo hace ni siquiera usted, sino es que es por medio del poder divino. Es decir, que no es con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Y que aquel que nos llamó, aquel que nos levantó, no nos va a dejar con los brazos cruzados, sino que nos va a respaldar. Tal vez usted se sienta cansado, porque Pablo decía, por eso trabajo y lucho con tanto empeño. Y ahí en esa palabra dice trabajo duro, es decir, cansancio físico. Cuando uno se va para la traducción de la Reina Valera, se va para trabajo físico como si fuese un atleta. Tal vez usted se va a cansar, va a tener una lucha tanto interna como externa, en el tema que tal vez gente se le va a levantar, también interna porque tal vez le cueste, tal vez le da miedo, tal vez le da pena. Pero la palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, hermano, el verdadero motivo o la verdadera realidad por el cual nosotros hacemos las cosas es por el mismo Señor. Es por el mismo Señor. Entonces, hermanos, hoy el Señor quiere dejarles este corto mensaje que es: somos testigos de Cristo cuando trabajamos al Señor. A pesar del agotamiento físico, a pesar del agotamiento mental, tal vez usted tiene otras labores, otros trabajos, además de la obra del Señor, pero debe estar claro en su propósito con el cual fue llamado por Cristo para predicar. Y me llama la atención, hermano, porque Pablo no se cansaba por metas terrenales, Pablo no se cansaba por tener esfuerzos físicos por las cosas de la tierra o porque quería algo de la tierra, sino que se cansaba o trabajaba o se esforzaba o vivía para proclamar el Evangelio de Cristo. Tal vez hoy mucha gente malgasta su vida o se esfuerza o lucha por las cosas materiales, por las cosas de este mundo, ¿no? Que quiero trabajar para comprarme una casa, quiero trabajar, quiero luchar, me canso para tener un buen carro, para tener una buena provisión, para tener tantas cosas, para alcanzar esta meta, para alcanzar este propósito, pero Pablo trabajaba para la obra del Señor. Pablo trabajaba para la obra del Señor, se esforzaba, se esmeraba para cumplir el propósito que era la predicación de Cristo y no por las cosas terrenales. Entonces, hermano, hoy el Señor nos invita de que podamos ser como Pablo, e incluso hay una diferencia entre los apóstoles o la gente del ministerio. Lamentablemente ahora Pablo no trabajaba o no buscaba enriquecerse a través del Evangelio. Y hoy tal vez hemos visto, como dice la palabra, que hay muchos asalariados, los cuales no se preocupan por el bienestar de las ovejas, sino por querer monetizar, por querer tener dinero a través de ellos. Y coloquémoslo en un ejemplo más básico o más fácil. Tal vez usted no busque enriquecerse, o tal vez usted no busque tener dinero, pero sí busca aplausos,
sí busca fama a través del Evangelio. Pablo no buscaba eso, sino que buscaba predicar a Cristo. Predicar a Cristo. De poder tener ese amor por las almas, de poder tener esa fidelidad al llamado que Dios nos dio. Porque un día le vamos a tener que rendir cuentas al Señor. De todo lo que Él nos mandó a hacer, de toda aquella persona que nos mandó a predicarle, de toda aquella persona que nos mandó a hablarle del Señor. Entonces, mis hermanos, a veces nos fatigamos, a veces nos cansamos, o nos esmeramos por fabricar, o constituir, o establecer cosas aquí en la tierra, pero hay una prioridad celestial. E incluso Pablo, hermano, que era una persona preparada, que era un docto, que era un políglota, que era una persona que tenía muchas cosas, dice que consideraba todo por basura, todas sus ganancias terrenales, todo lo que había adquirido por amor a Cristo, con tal de ganar a Cristo. Entonces, hermano, hoy les invitamos a que usted pueda reflexionar y pueda meditar en qué está gastando su vida o en qué está invirtiendo este tiempo en el que usted tiene en la tierra. Así que vamos a estar saludando a los hermanos, vamos a estar viendo quiénes están conectados con nosotros en esta hora de la mañana, en este día martes 19 de mayo. Está nuestro hermano José Carrillo, está el pastor Rafael Castellón, está Jessica Quintero, Gilberto Anaya, Iván Restrepo, Fernando Torres, Julio Navarro, Eric Camacho, Joel Sandoval, pastor Marco Tulio Brugues, Alejandra Gómez, Zulma Sánchez, Aida Zamorano, Juan Rodríguez, Alfredo Gómez, Brenda Tamayo, Daniel Sosa, nuestra hermana Caterine Peñaranda, Enrique Suárez, John Junior Gámez, Pastor Víctor Pachón, Diana Bustillo y Sandra Ruiz. También nuestra pastora Luz Amparo Alzate, la cual les envía un gran saludo de parte de la congregación Destellos de Amor. También tenemos acá a Raúl Armenta desde el barrio Modelo, Edinson Molina desde Quito, Ecuador, Oscar Estrada desde el barrio San José, Daniela Restrepo desde Lima, Perú, Andrés Bonilla desde Cartagena, Yolanda Vázquez desde el barrio Boston, Aldair Pedraza desde Santiago de Chile, Edison Ariza desde Valledupar, Brenda García desde el barrio Manuela Beltrán, Belkis Altamar desde San Lorenzo, Paraguay, Rodolfo Briasco desde Bucaramanga, Diana Correa desde el barrio Paraíso y finalmente Mayerlin Terán desde Ciudad de Córdoba, Argentina. Y Guillermo, nuestro hermano Guillermo Cabarcas Suárez. Un saludo para todos los hermanos que se conectaron en el programa